Quiero comenzar saludando a cada uno de los que van a ver este estudio, esta enseñanza, y bendecirlos en el nombre del Señor Jesús. En esta ocasión, la enseñanza que vamos a entregar ha sido producto de que por muchas partes, por muchos maestros, por muchas enseñanzas, por muchas denominaciones, se ha intentado explicar de manera humana, de manera bíblica, de diferentes maneras, el misterio más grande posiblemente que personalmente yo he encontrado en las Escrituras. Y como pueden ver, el título es el por qué Jesús oró al Padre. O en otras palabras, ¿por qué Jesús oró si Él era Dios? Y se ha intentado dar muchas explicaciones. Y por otro lado, ha existido mucho ataque para quienes predicamos y enseñamos que solo hay un Dios que se manifestó en carne, que hemos venido explicando por medio de todas las enseñanzas, punto por punto, lo que más hemos podido, por medio de la ayuda del Espíritu, poder entregar. Y es por eso que quiero comenzar esta enseñanza citando lo que el escritor de Hebreos, posiblemente él mismo, viendo este misterio, él mismo declaró. Y en Hebreos 5, capítulo 8 dice, hablando de Jesús y de su sumo sacerdocio, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acá el escritor está hablando que Jesús, que fue sumo sacerdote y aprendió la obediencia por medio del sufrimiento, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, muchas personas ven y dicen, está Dios y está el Hijo que también es Dios. Pero en relación a esto mismo, que es lo que hoy vamos a compartir, este mismo escritor dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es decir, hay mucho que hablar, mucho que enseñar, pero es difícil de explicar. Porque este misterio es tan grande de cómo el Dios único se manifestó en este mundo en condición de hijo, y el Padre decidió en su voluntad absoluta darle a esta manifestación que se conoció como el Hijo de Dios, darle todo el juicio, darle todo el poder, darle toda la autoridad. Pero al mismo tiempo, dice el escritor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es tan difícil de explicar que Dios se manifestó en carne? Que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo como por medio de hombre el sumo sacerdote, el sacrificio y todo eso. Dice en el versículo 12, dice en el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño,
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si bien este misterio es difícil de explicar, se complica aún más porque a los que le intentamos explicar son tardos para oír y son niños y se alimentan de leche. Entonces, conociendo esta verdad escritural, intentaré de alguna manera, por medio de dar leche, que vaya ciertamente mezclada con el alimento sólido. Y este misterio, el cual vimos en enseñanzas anteriores, que ustedes mismos ya pueden buscar acerca de que esto es un misterio, y si no entienden, si no aceptan de que esto es un misterio, de que Pablo mismo dijo esto es un misterio, entonces de nada les va a servir todo lo que hemos ido edificando sobre este fundamento. Ahora bien, en el tema que hoy vamos a ver, que es el por qué Jesús oró al Padre. El por qué. Hay un motivo de por qué Jesús, siendo el Dios Altísimo manifestado en carne, tuvo que orar. Entonces posiblemente la enseñanza que anteriormente ya había intentado grabar, pero por algún motivo algo ocurrió, que hubo un error en el formato y entendí en el fondo que era mucho, porque ese video era como para 2 o 3 enseñanzas y era mucho contenido, mucho material, y en el fondo lo que Dios quiere es que el alimento para los inexpertos en el fondo tiene que ser dado por medio de la leche. Entonces vamos a resumir bastante de lo que tenía principalmente yo en la enseñanza, así que nos vamos a centrar en lo más reducido que podamos, pero siendo obviamente claro. Entonces posiblemente esta enseñanza, como digo, quizás primeramente vamos a entender el por qué Jesús oró, o podría ser ahí. Entender primeramente entonces, número 1, el por qué Jesús oró. Y luego quizás de entender el por qué Jesús oró, podríamos ya hablar de por qué Jesús ya oró al Padre. Así que para comenzar entonces, vamos a citar las Escrituras. En esta ocasión, como les decía, tenía demasiado material para 2 o 3 enseñanzas y creo que es mucho porque hay que seguir avanzando en otras cosas. Vamos a comenzar entonces, primeramente, por qué Jesús oró. Y el motivo de por qué Jesús oró, en el fondo, es simple pero complejo. Primeramente vamos a comenzar entendiendo que Jesús, uno de los oficios que Jesús tuvo o tiene todavía hasta el día de hoy, pero mayoritariamente cuando Él vino a este mundo, a esta tierra, Jesús tuvo el oficio de profeta, el oficio de sumo sacerdote y el oficio de rey. Entonces, entendiendo siempre y nunca olvidando, porque la Escritura dice, la suma de tu palabra es la verdad. Cuando uno va a hablar un tema, siempre tiene que tener todo en mente.
Entonces Jesús, cuando vino a este mundo, vino como profeta, como sacerdote y como rey. Eso se conoce como los oficios de Cristo. ¿Ya? Esos son los tres oficios de Cristo: profeta, sumo sacerdote y rey. Entonces, una de las cosas que casi siempre se olvida es que, y aquí hice un dibujo de un sumo sacerdote, es que Jesús también fue sumo sacerdote. Y este dibujo, por así decirlo, o lo que representa este dibujo del sumo sacerdote, en el fondo, al final va a ser lo que nos va a responder el por qué Jesús oró al Padre. Bien, creo que acá hice, para ocupar un poco el razonamiento que Dios nos dio a todos los hombres. Una de las cosas que a mí a veces, cuando comparto, no pueden entender, me dicen, es que Jesús no puede ser el Padre. Y en el fondo hay verdad en esa afirmación, que Jesús no es el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, en condición de hombre, de profeta, de sumo sacerdote y rey, en esa condición, Jesús, o el Hijo de Dios, no es el Padre. Pero no son dos personas totalmente distintas y separadas como la teología incansablemente intenta imponer en las personas, sino que simplemente son dos oficios distintos. Entonces, cuando dicen que Jesús, el hombre manifestado, el que caminó en Galilea, ese no es el Padre, de cierta manera esa afirmación está correcta, porque Jesús, en esa condición de hombre, según Filipenses, es hombre. Es el Hijo de Dios en la tierra. No es en sí el Padre. Pero como ya enseñamos en la transfiguración, cuando Jesús en ese monte dejó ver su gloria y resplandeció, y vimos que Él, estando en el monte, Jesús, le cubrió una nube, resplandecieron sus ropas, su rostro resplandeció, y dice que desde la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado. En otras palabras, Jesús, cuando volvió a tomar su gloria, su deidad absoluta, Él entonces es el Padre. Pero despojado de eso, como un hombre simple y mortal, es el Hijo de Dios. En otras palabras, son dos condiciones. Como está la condición de hijo cuando Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, en otras palabras, está la condición de Dios. Ok, entonces, en este razonamiento, si entendemos que Jesús, o decimos, Jesús es el sumo sacerdote, sí. Pero Jesús al mismo tiempo también es el sacrificio, diríamos que también está correcto. Entonces, si nos preguntamos es, ¿cómo entonces Jesús puede ser el sumo sacerdote que presenta el sacrificio, pero al mismo tiempo ser el sacrificio? Entonces, ¿se puede ser sumo sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio que el sumo sacerdote está entregando? Sí. Cuando decimos, por ejemplo, que Jesús es el cordero y león, que son dos especies totalmente distintas, nosotros entendemos que es el mismo ser con dos oficios, como el de sacrificio y como el de rey. También cuando decimos Jesús es rey y el siervo, y también decimos que esa declaración está correcta. O cuando Juan dice que él vio y que Jesús le dijo que él era el alfa y
la omega, o el primero y el último. Entonces, son declaraciones, son oficios, son condiciones, son manifestaciones de uno y del mismo Dios. Y en ese concepto que intentamos aclarar acá es que cuando decimos que el Padre y el Hijo, y algunos que le agregan la tercera persona y el Espíritu Santo, en el fondo son condiciones, son oficios, son estados del único Dios verdadero. Bien, entonces ya entendiendo de alguna manera esta parte, vamos a entender entonces el misterio de entonces por qué Jesús se muestra orando a otro ser distinto a él. ¿Acaso él oró a un ser distinto o él ventrílocamente, como se dice, se oró a sí mismo? ¿Cuál es la verdad que hay detrás de esto? Entonces, vamos primeramente a entender que Jesús, cuando vino a este mundo, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vamos a ir a Lucas, capítulo 24. Cuando Jesús vino a este mundo, Él confesó lo siguiente. En Lucas capítulo 24, vamos a anotar acá, Lucas 24, del verso 25 en adelante. Primeramente cuando aparece con los discípulos que van a Emaús, dice en el 25, entonces él les dijo, o sea, Jesús, ¿qué les dijo a estos apóstoles que iban camino a Emaús, a estos discípulos? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esto confirma con lo que empezamos a leer en Hebreos, que la gente al hacerse tardo para oír, entonces es imposible, es difícil dar a entender el misterio completo, la palabra completa, porque son niños y no pueden comer ni digerir alimento sólido. Entonces Jesús mismo viene rectificando estas palabras o respaldando estas palabras y dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Noten lo que dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice acá la Escritura, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, en todas las escrituras, lo que de él decían. En otras palabras, Jesús les dice a estos discípulos, camino a Emaús, tardos para oír, todo lo que los profetas han dicho, y comenzando desde Moisés, o sea, del Génesis,
básicamente, pasando por todos los profetas, les hablaba lo que todas las escrituras hablaban de Cristo, de Jesús. Entonces, primera cosa que nosotros siempre debemos recordar: las escrituras, como Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Pero ellas, las que a ustedes les parece que les da vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Entonces él, comenzando nuevamente por todas las escrituras, comenzó a exponer todo lo que el Cristo debía padecer, porque estaba escrito. En el mismo capítulo, en el verso 44, cuando después ya Jesús se le aparece a los apóstoles, a los 12 discípulos, dice en el 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y aquí añade, y en los salmos. Lucas añade los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, que eso también estaba escrito, por si no lo sabían, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad. Ahora nosotros ya vimos también acerca de esa palabra cuando dice que enviaré a vosotros la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo o el Consolador. Así que les recomiendo que vean esa enseñanza. Creo que es la número 8, si no me equivoco, que habla acerca del Espíritu Santo. Entonces, podemos darnos cuenta que Jesús está diciendo lo siguiente: que las escrituras mismas, desde Moisés, los profetas, todas las escrituras, incluyendo los salmos, hablaban del ministerio de Cristo, de lo que Cristo debía hacer en la tierra. Entonces, conociendo ya básicamente esto, estoy intentando resumir mucho, nosotros podemos resumir toda esta palabra de Cristo en que todo lo que Él hizo estaba escrito. Todo lo que Él hizo estaba escrito. Por ejemplo, cuando Él estuvo en la cruz y dijo: tengo sed, para que se cumpliese la escritura, le dieron a beber vinagre. Entonces, conociendo esta verdad, que todo lo de Cristo tenía que Él mismo cumplir, y cita los profetas y cita los salmos, para hacer más entendible lo que estoy explicando, vamos a ir inmediatamente a los profetas y a los salmos. ¿Qué tenían que decir de Jesús, o Jesús qué es lo que tenía que cumplir, ya que todo estaba escrito de Él en las escrituras? Vamos a comenzar con Isaías 53. Vamos a borrar. Acá. Vamos a ir a Isaías 53. Todo lo que está escrito en los profetas
Entonces, ¿qué dice en Isaías 53, verso 12? Dice: por tanto yo le daré parte con los grandes. Sabemos que el Isaías 53 habla acerca del Mesías sufriente. Entonces, ¿qué va a pasar con este Mesías sufriente, según el profeta Isaías? Dice en el 12, Isaías 53, 12: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, ¿qué fue lo que estaba escrito en Isaías acerca de este siervo? Que este Mesías sufriente, una de las cosas que haría, aparte de llevar el pecado de muchos y de dar su vida hasta la muerte, era que él oraría por los transgresores. Y comenzando por ahí, una de las cosas que Jesús tendría o debía cumplir era orar por los transgresores. ¿Dónde estaba eso? En Isaías 53 y específicamente en el verso 12. Entonces, una de las cosas de por qué Jesús, como vimos en la primera, oró. ¿Por qué Jesús oró? Porque debía cumplir Isaías 53, 12, que era que él debía orar por los transgresores. Él debía levantar oración por los transgresores. También, como dijo Jesús, que estaba escrito de él en los Salmos, en el Salmo 32, 6. ¿Qué estaba escrito de él en los Salmos? En el 32, 6 dice el Salmo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, ¿qué decía el Salmo 32, 6? Que a ti orará. A ti orará todo santo. Y Jesús fue santo, fue sin pecado. Entonces, como Jesús mismo citó las Escrituras y le dijo en los Salmos, ¿qué estaba escrito en los Salmos? Que todo santo debía orar a Jehová, a Dios. Entonces, en el Salmo 65, 1 y 2, dice en el Salmo: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Es decir, toda carne vendrá a ti en oración. Y Jesús se manifestó en carne, y por ser carne, él debía cumplir también esta escritura, y debía también él mismo orar a Dios. No hay contradicción en ello. ¿Por qué? ¿Por qué debía Jesús orar por toda o cumpliendo que a él debía orar toda carne? Jesús tuvo que orar porque él era carne
y debía cumplir la palabra. Ahora, ¿Jesús oraba por él mismo o él oraba por los transgresores? Eso se lo dejo a su discernimiento. Pero las escrituras son claras. Entonces, entendiendo, resumiendo mucho, como le dije yo, esta enseñanza, el por qué Jesús oró, porque él debía cumplir toda escritura. Él debía cumplir todo lo que estaba escrito de él. Sobre todo que él debía orar por los transgresores en Isaías 53:12. Y porque los salmos confirmaban que toda carne y que todo santo oraría a Dios, a Jehová. Entonces, entendiendo esta parte de por qué Jesús oró, ahora vamos a entender por qué entonces Jesús oró al Padre. Ahora, otra escritura que también quiero citar es Filipenses 2 del 5 al 8. Para confirmar de cierta manera lo que decían los profetas y decían los salmos. En Filipenses el apóstol Pablo escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, y la Reina Valera traduce en forma de Dios, pero en el griego dice, o en la NBI dice, el cual siendo por naturaleza Dios, no estimó ser Dios como cosa a que aferrarse. Eso es lo que dice literalmente el griego y la versión NBI y creo que otras más. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahora, después que Jesús mismo se hizo hombre, se manifestó en carne, estando ya en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. O sea, él se sometió a su escritura, él se sometió a su palabra, porque el verbo fue el que se manifestó, la palabra se manifestó y era Dios mismo, su palabra, Dios es su palabra. Y entonces la condición de hombre, él se humilló a sí mismo como haciéndose obediente. Y hay una aclaración. ¿Hasta qué nivel Jesús se hizo obediente? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Es por eso que Jesús hasta lo último, aún en la cruz, él debía cumplir las escrituras. Entonces, ¿por qué Jesús entonces primeramente cumplió que él debía orar? Porque él se sometió a su palabra y estaba escrito que toda carne debía orar a Dios, que todo santo debía elevar oración a Dios y que él mismo en la condición de Salvador debía orar por los transgresores. Ahora, yéndonos al dibujito del sumo sacerdote, entendiendo entonces por qué Jesús oró, porque él debía cumplir todo lo que estaba escrito de él. Ahora, de alguna manera pasaríamos a la segunda parte, que es entonces, si Jesús en condición de hombre, entendemos por qué entonces él tuvo que elevar oración por los transgresores que fuimos todos nosotros. Entonces ahora, ¿por qué él oró al Padre? ¿Acaso hay otro ser distinto a él al cual él elevó oración? Eso es lo que ahora vamos a ver a continuación. Y para entender esta frase completa,
debemos hacerlo bajo el fundamento o sobre el fundamento de que Jesús fue nuestro sumo sacerdote. O sea, si no entendemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, no entenderemos por qué entonces tuvo que orar al Padre. Y para aquellos que puedan decir que, o para aquellos que dudan posiblemente de que Jesús es el sumo sacerdote, les recomiendo leer todo el libro de Hebreos, donde se manifiesta que Jesús es el sumo sacerdote por excelencia, que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote, y dice según el orden de Melquisedec. Entonces, por ejemplo, podemos citar Hebreos capítulo 7, del 14 al 17, dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero Jesús, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. También tenemos, por ejemplo, fue mucho lo que leímos ahí, pero para que sepan que esta, por ejemplo, Hebreos 3, capítulo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. También tenemos en Hebreos 4, 14 y 15. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, podría seguir citando, pero ya vemos 1, 2, 3 testimonios acerca de que Jesús fue hecho sumo sacerdote y aclara, según el orden de Melquisedec. ¿Y a qué se refiere con que sea según el orden de Melquisedec? Sin padre, sin madre, sin genealogía, un sacerdocio eterno. Tú eres para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, ya entendiendo primeramente por qué Jesús oró, porque debía cumplir las escrituras que estaban acerca de él. Número 2, Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, un sacerdocio eterno, un oficio de sacerdocio eterno. Entonces, entendiendo ya de que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y él en la condición de hombre oró para cumplir las escrituras, los profetas de Moisés, los salmos, todas las escrituras. Ahora vamos a entender el por qué Jesús oró al Padre. En otras palabras, ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué Jesús tuvo que orar al Padre? Aparte de lo que ya vimos de cumplir las escrituras. Y para eso
vamos a leer Hebreos 6. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Vamos a poner acá para que puedan ver Hebreos capítulo 6 del verso 17 al 20. Esto ya va a mostrar por qué Jesús tuvo que orar al Padre. Entonces, Hebreos 6, 17 al 20 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En otras palabras, Dios queriendo mostrar de manera más abundante a todos aquellos que serían sus hijos, a los herederos, dice queriendo mostrar más abundantemente la promesa, y no solamente más abundantemente la promesa, sino que el juramento que él hizo, que sus herederos tendrían todas estas promesas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él hizo que el juramento de su confirmación, dice el 16, dice, interpuso juramento. Entonces, en otras palabras, para mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que él no iba a cambiar de parecer, que eso realmente iba a ser así, que estaba timbrado y firmado por él mismo. Entonces, como él quiso mostrar abundantemente esta promesa y para que los creyentes y los herederos estuvieran plenamente seguros y convencidos de lo que él había dicho iba a ser así, que no iba a haber una inmutabilidad, dice, interpuso juramento. El 18. Para que por dos cosas que no cambian, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza nuestra delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Y aquí hace una aclaración, porque el libro de Hebreos habla del sumo sacerdocio, del templo y todo eso. Dice que penetra hasta dentro del velo. Entonces, imaginemos que hay un velo, ¿cierto? Y este juramento que Dios hizo para mostrar a los herederos su abundante riqueza de la promesa y que él no iba a cambiar, que era inmutable. Entonces dice que nosotros tenemos, que Dios no miente, entonces tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, al lugar santísimo. Hace la analogía del templo y dice que penetra, ¿cierto?, el velo. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, lo que el escritor está diciendo acá, en palabras más simples, es como Dios quiso mostrar su abundante riqueza y que él no miente, y que esto iba a ser para siempre, él juró por cosas que él jamás iba a decir que era mentira, sino que era verdad, que él no cambia lo que él dice. Entonces, ¿cómo nos quiso mostrar esto? Según el escritor de Hebreos, nos quiso mostrar, mostrándonos a nosotros mismos que Jesús mismo traspasó el velo, siendo sumo sacerdote para siempre, según el orden de... O sea, Jesús entró en este lugar para siempre. Ahora, esto quiere decir que existía un tabernáculo en la tierra donde había esto y Jesús fue muerto y no. Esto es figurativo del cielo.
En otras palabras, lo que él está diciendo es que el sacrificio de Jesús fue tan perfecto que traspasó todo lo que impedía al hombre llegar al cielo, o al trono, o a la vida eterna, o al cielo nuevo, o la tierra nueva, o al paraíso, o como usted lo quiera llamar según su pensamiento. Por medio de lo que Cristo hizo, nosotros tenemos vida eterna para siempre, y Dios nunca en esa eternidad se va a arrepentir o se va a cansar de que estemos con Él para siempre, porque esto es eterno. Eso es lo que básicamente, en otras palabras, el escritor está diciendo acá. Entonces el 20 dice, donde Jesús entró por nosotros. ¿Por dónde entró Jesús? Por el velo, como precursor. ¿Y cómo entró? Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, esta analogía del sumo sacerdote entrando al velo, al lugar santísimo, nosotros lo podemos ver en Levítico, capítulo 16, del 11 al 13. Vamos a ir entonces a Levítico, capítulo 6. Perdón, 16. Del 11 al 13. Ahora, esto que vamos a leer en Levítico es relevante para entender esto y para entender esto. Dice entonces, Levítico 16, 11 dice, el capítulo 16 de Levítico es el día de la expiación. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Qué quiero resumir acá? Después de que el sumo sacerdote presentara ofrendas por el pueblo, y el pueblo trajera su ofrenda al sumo sacerdote para perdón de sus pecados, el mismo sumo sacerdote, que es intercesor del pueblo, él mismo ahora presentaría su ofrenda. Dice ahí, hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya. O sea, después ya de interceder por el pueblo, ahora Aarón traería su sacrificio para su expiación. ¿Y cómo haría el sumo sacerdote esta expiación? Dice que después de degollar la expiación y el becerro que es suyo, el 12 dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, ¿cierto? Iba a tomar este incensario y iba a traspasar el velo. O sea, aquí ya no estamos hablando netamente de los holocaustos, de los sacrificios, porque eso la gran mayoría de la gente sabe que era para perdón de pecados. Ahora nosotros estamos yendo un poco más allá en lo que esto representaba. Entonces, Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, después de haber pagado, ¿cierto? O tomado el pecado del pueblo, en otras palabras, Jesús, después de haber tomado el pecado de su pueblo, ahora Él mismo va a expiar su pecado por medio de su cordero, de su expiación, y el sumo sacerdote va a entrar
a través del velo, dice, con un incensario de oro que estaba ahí. ¿Y qué dice? Y con perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Entonces, el sumo sacerdote, que es Jesús, Jehová mandó diciendo el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, después que haga su sacrificio, se pasará detrás del velo con su incensario y lleno de especias aromáticas. ¿Ya? Ahora, esto es lo que Jesús hizo en relación, que estamos viendo, a la oración al Padre. Y nosotros conocemos que Dios estaba detrás del velo en el lugar santísimo. Entonces, el sumo sacerdote atravesaba el velo con su incensario después de ofrecer el sacrificio por él mismo. ¿Por qué? Porque ya él había intercedido por el pueblo y era como que simbólicamente los pecados del pueblo se adjudicaban a él y él ahora tenía que quedar limpio del pecado del pueblo y para él ahora ser puro hacía este sacrificio para atravesar con el incensario de oro. Ahora esto puede ser como extraño porque en el fondo todo lo que hemos hablado es para hablar acerca del incensario y el velo. Pero obviamente se debía aclarar el por qué Jesús oró. Debíamos aclarar que Jesús fue el sumo sacerdote y todo lo que hemos visto. Entonces ahora ya netamente nos vamos a concentrar en esto. En el sumo sacerdote, en el incensario y en el velo. ¿Por qué? Porque Hebreos 9 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y yo creo o pienso que nadie puede contradecir que Jesús atravesó por medio de su propia sangre como sacrificio por nuestra eterna salvación. Pero sin embargo se olvida que Jesús al mismo tiempo fue el sumo sacerdote que ofreció este sacrificio a Dios. No solamente Jesús fue el sacrificio, sino que Él también fue el sumo sacerdote que ofreció este sacrificio. Y como sumo sacerdote Jesús tenía que cumplir el mandato de que después de ofrecer el sacrificio, Jesús, tenía que tomar este incensario y atravesar el velo al lugar santísimo o al lugar donde la presencia de Dios misma estaba. No estamos negando que Jesús fue el sacrificio con su propia sangre, como vimos ahí en Hebreos 9, del 11 al 12, que dice, entró una vez para siempre el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por su propia sangre. Entonces no estamos negando que Jesús fue el sacrificio, pero estamos también añadiendo a este entendimiento que Jesús fue quien ofreció también este sacrificio. Él se ofreció a sí mismo, pero Él debía cumplir el oficio de sumo sacerdote. Él debía cumplir las escrituras según lo que se hablaba de Él como sumo sacerdote. Y Jesús como sumo sacerdote debía tomar este incensario y atravesar el velo. Ahora, ¿por qué enfatizo tanto esta verdad? Porque detrás de esto hay mucho entendimiento que la gente ignora porque es niña, es niño y simplemente se alimenta de pura leche. Ya entendiendo de cierta manera esto, vamos a dar el entendimiento
de, si bien por motivos de tiempo no se puede dar a entender el significado de la mitra, de la pechera, de la túnica, de todo eso no se puede dar por tiempo. Solamente nos vamos a enfocar en qué simboliza el incensario, ¿cierto? Incensario, que era de oro, que Dios mismo estipuló, porque Dios mismo estipuló todo esto que está, el incensario, cómo debía ser, la ropa, todo eso. Dios mismo estipuló cómo debía ser todo eso, porque esto era simbolismo de Cristo. Pero nos vamos a enfocar solamente en el incensario, que tiene mucho que ver con la oración. Ok, vamos a ir a Apocalipsis 5, verso 8. Y dice, acerca de un ángel, dice, y cuando hubo tomado el libro, perdón, aquí está hablando de Cristo, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. O sea, cuando Jesús, espiritualmente Juan ve que el Cordero toma el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos ellos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, todos tenían arpas y copas llenas de incienso. O sea, esto es un incensario que tiene incienso. Dice que tenían incienso. ¿Y qué es el incienso? Ahí mismo lo dice. Que son las oraciones de los santos. O sea, ¿qué es el incienso en la Escritura? Para Dios mismo son las oraciones de los santos. Esto está en Apocalipsis 5:8. Y en Apocalipsis 8, del verso 2 al 5, Apocalipsis 8 del 2 al 5 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En otras palabras, o en palabras más simples, el incienso o el incensario con incienso de oro son las oraciones. En simples palabras, el sumo sacerdote Jesús, al traspasar el velo con su propia sangre para siempre, él como sumo sacerdote entró con las oraciones. Y es por eso que Jesús oró al Padre o dirigió su oración
al Dios, porque él debía cumplir su oficio de sumo sacerdote y llevar las oraciones, porque estaba escrito que él debía orar por los transgresores. Dios mismo, Jesús, en el oficio de sumo sacerdote, él mismo atravesó el velo con su propia sangre, pero él, siendo sumo sacerdote, llevó las oraciones del pueblo de Dios a la presencia de Dios mismo. Es decir, Dios recibió la oración de este sumo sacerdote perfecto que fue Jesús, que al mismo tiempo fue el sacrificio, y él mismo llevó las oraciones. Es por eso que uno puede leer en otras partes cuando dice que Jesús intercede. Creo que eso, a ver si lo puedo encontrar. Creo que eso estaba en Hebreos también. A ver. Vamos, Padre. Acá. Es por ejemplo que en Hebreos 7, hablando del sacerdocio de Melquisedec, en el 20 dice, del 27:20 en adelante dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esa frase, viviendo siempre para interceder por ellos, los indoctos y los inconstantes o los que toman leche, tuercen y dicen, él está siempre intercediendo al lado del Dios Padre. Eso es una mentira, porque si seguimos leyendo dice, no olvidando que él vive, que él está siempre intercediendo por ellos. Ahora, el 27 dice, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez. ¿Cuántas veces lo hizo? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces Jesús, ¿cómo intercede siempre por ellos? Por medio de lo que él hizo una sola vez. O sea, Jesús no está todo el tiempo haciendo esta obra para interceder. Jesús lo hizo una sola vez, para siempre. Y al hacerlo una sola vez para siempre, se resume en que él está siempre intercediendo por ellos. ¿Por qué? Porque es inmutable. Por eso el 24 dice, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. En otras palabras, Jesús en ningún pasaje está un Dios pequeñito al lado de un Dios más grande, intercediéndole como la gente cree en su razonamiento humano, sino que la Biblia es clara de decir que Jesús, como lo hizo una sola vez para siempre, por ende, él intercede para siempre por ellos. Entonces, ahora, para terminar, de cierta manera, porque mi intención también era hablar acerca de algunas oraciones que Jesús, por ejemplo, dicen, pero Jesús en tal parte oró al Padre, pero en tal parte oró al Padre. Creo que vamos a ir a Hebreos 8 a ver si alcanzamos. Dice, por ejemplo, en Hebreos 8, del 1 al 5, dice, ahora bien, el punto principal de todo lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y nosotros ya también tenemos la enseñanza, parte 1 y parte 2, de qué es la diestra de la majestad o la diestra de Dios. No vamos a tocar ese tema acá.
de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces el escritor de Hebreos está diciendo, ¿ven todo lo que están haciendo los sacerdotes ahí? Bueno, si Jesús lo hubiese hecho aquí en la tierra, no sería ni siquiera sacerdote. ¿Por qué? Porque hay muchos sacerdotes. Pero dice, estos sacerdotes lo que hacen es que ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, lo que Aarón hizo, y de ofrecer sacrificio y todo eso, era, como dice ahí, figura y sombra de lo que ocurriría en el cielo. Y es por eso que dice, cuando Moisés iba a erigir las cosas del tabernáculo, lo tenía que hacer conforme a todo lo que Dios mismo le había mandado, a que lo tenía que hacer así. Ahora, Hebreos 10, 1 y 2 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero como la ley que tiene la sombra de los bienes venideros, entonces lo que Jesús hizo, cumpliendo lo que todo era sombra, Él lo hizo para siempre y de manera perfecta. Creo que hasta acá se puede entender de cierta manera entonces la declaración por qué Jesús oró al Padre para cumplir las Escrituras, porque Él fue el sumo sacerdote y Él tenía que traspasar el velo para llevar nuestras oraciones que Él mismo hizo por nosotros, las debía presentar a Dios mismo. Ahora bien, para ir quizás alcanzando a ver un poco más, vamos a dejar el dibujo ahí. Si alcanzamos, quiero súper simple o muy rápido. Cuando Jesús estuvo en la cruz, cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí dicen, mira, ahí está Jesús elevando una oración al Padre. Simplemente Jesús lo que hizo fue citar las Escrituras. Citó Salmo 22. De uno en adelante. Lea todo el Salmo 22 y se va a dar cuenta que Jesús estaba citando Salmo 22. ¿Para qué? Para que todos aquellos se dieran cuenta que Jesús estaba citando el Salmo del Mesías crucificado. Y también podemos ver en esa oración que él dijo, Eloi, Eloi. O sea, y algunos se burlaron y dijeron, oh, mira, a Elías llama a este. ¿Por qué? Porque Jesús habló en parábolas. Y todo lo que Jesús habló es necesario que lo volvamos a reestudiar. Es necesario que lo volvamos a reestudiar. Entonces él dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, y hay una cosa importante, por ejemplo, que podemos ver que al instante que él dijo esto, vino uno y le empapó de vinagre
y le dio a beber por medio de una caña. Y eso está en Mateo, en Marcos también, cuando dice, mira, llama a Elías, corrió uno, pum, y... ¿Por qué? Porque en el Salmo 69, 20, 21 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Por eso dice en Juan 19, 28 al 30, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pero en Marcos y en Mateo dice que Jesús dijo, y a la par, porque en Mateo y en Marcos cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dieron vinagre. O sea, en Juan dice que Jesús, sabiendo que todo había sido consumado, entonces el mismo instante, entonces podemos concluir que Jesús, sabiendo que todo había sido consumado, él dijo, citó Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y le dieron a beber vinagre, porque así estaba en el Salmo 69, del 20 al 21. Por ejemplo, en Lucas 23, 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces algunos dicen, ahí está otra vez orando al Padre. Pues otra vez, Jesús estaba citando las Escrituras. Estaba citando Salmo 31:5, que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. O sea, en otras palabras, Jesús oró, sí, pero ¿qué oró? Las Escrituras. Jesús cumplió las Escrituras. Y, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de todas las palabras de mi clamor? Todos los que me ven me escarnecen, me tiran la boca, me menean la cabeza, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Horadaron o perforaron mis manos y mis pies. Entonces, en otras palabras, Jesús en la cruz básicamente citó las Escrituras, aún en lo más mínimo, aún para beber el vinagre. Entonces, podemos ver también cuando, creo ir terminando porque es mucho, por ejemplo, también tenemos la oración de Jesús en el Getsemaní, en Juan 17, cuando ora por los apóstoles, por los discípulos, para los que iban a creer después, ¿cierto? Y dice, Padre, así como yo te he glorificado, glorifícame a tú al lado tuyo. Y todo eso es Juan 17, sí, Juan 17. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta, no voy a ir a buscar mi libro ahí, pero en teología el Juan 17 se conoce como la oración sacerdotal. O sea, cualquier persona que quiera estudiar Juan 17 acerca de la oración de Jesús en el Getsemaní se conoce como la oración sacerdotal. En otras palabras, lo que hizo el sumo sacerdote. Y por ejemplo, con esto tal vez voy a cerrar. Cuando dice, a ver si lo tengo acá, en Mateos. En Mateos, en el Getsemaní. Sí. Con esto vamos a terminar. En Mateos 26, del 36, lo puede leer hasta
el 54. Ustedes pueden leer Mateo capítulo 26 del 36 al 54, pero quiero resumir por el tiempo. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, las famosas palabras diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, y oró 3 veces, y aún sus gotas caían como sangre, y eso lo puede ver en Mateo, en Marcos y en Lucas. 3 testimonios que hablan que Jesús oró al Padre diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, o algunos dicen: oh, ahí están las 2 voluntades. Entonces, algunas personas piensan que Jesús, cuando dijo estas palabras, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, bueno, todos reconocen que Jesús, cuando oró en la tierra, oró como hombre y nunca oró como Dios. Entonces algunos piensan que el hombre que está orando ahí, Jesús orando como hombre, tenía miedo, estaba temblando, no al nivel de la cobardía, pero sí sintió terror y miedo y todo lo que la gente le atribuye a esa oración, ¿cierto? Y algunos piensan, si el padre hubiese decidido decirle a su hijo: no quiero que pases esto, entonces Jesús hubiese como descansado. Y en el fondo eso es una interpretación absolutamente errónea. Ese no es el sentir ni el espíritu que estaba en Jesús cuando él citó esas palabras. Él citó esas palabras únicamente para dar a entender al resto de que no había otro modo, que esa era la voluntad del Dios Altísimo para redimir a los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque si Jesús hubiese estado pidiendo realmente a Dios el Padre que fuera librado de esa hora, honestamente, esa pura declaración de que en su espíritu hubiese estado: Señor, líbrame de esta hora, su sacrificio se hace inmediatamente nulo. Porque entonces hubiese dudado, hubiese perdido la fe o lo que quieran atribuir, entonces ya eso de por sí, su sacrificio hubiese sido imperfecto. Segunda cosa, si eso realmente hubiese sido así, ¿por qué entonces en el mismo Mateo, por eso les dije, lean del 26, del 36 al 54, cuando llega el 54 dice, o del 51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y sabemos que fue Pedro. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, le dijo Jesús a Pedro, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En otras palabras, Jesús en el Getsemaní nunca le pidió al Padre que lo quitara de esa hora. Jesús estaba confirmando que no había otra manera, que no había otro modo de que así se cumpliesen las escrituras para ser salvo. Y él le dijo a Pedro: ¿acaso tú no piensas que ahora puedo orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Entonces el sentir de Jesús era que Él tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que ir a la cruz y Él en ningún momento titubeó, en ningún momento dudó, como si por ejemplo lo hizo Juan, cuando él mismo vio la señal en Jesús y luego después envió a hombres a preguntarle si era el Cristo o tenían que esperar a otro. Pues ese sentimiento en Jesús no estaba. Jesús sabía que si él mismo elevaba una oración, los ángeles irían en su rescate. En una parte dice que un ángel, mientras él oraba, le confortaba.
Entonces, muchas veces se predica o se enseña cosas tan superficiales que se empiezan a desechar todas las otras cosas. Y es por eso que el salmista dice, la suma de tu palabra es la verdad. Me hubiese gustado principalmente haber indagado más en las oraciones, haber estudiado mucho más las oraciones, por ejemplo, como Juan 17, pero creo que hasta el momento se entiende el motivo principal, que Jesús oró al Padre como sumo sacerdote, cumpliendo de llevar las oraciones de los transgresores detrás del velo al lugar santísimo por medio también de su propia sangre. Que el Señor de paz les bendiga.